Pero como lo estamos viendo desde una perspectiva del pensamiento religioso y desde una perspectiva de un pensamiento un tanto cuanto simbólico, debemos entender entonces que cuando se habla del Hijo de Dios o del Hijo de Hombre, estamos hablando de cómo es que lo sagrado deviene materia. Si proyectamos esta simbólica en términos mucho más amplios, vamos a comprender entonces que cuando se habla del Hijo de Dios, se está hablando del universo, del mundo, de la naturaleza y de nosotros mismos. Así pues, entonces, que continuando con esta reflexión simbólica en torno a los tres símbolos que comportan el sentido del pensamiento cristiano, estamos hablando de que el que se crucifica es el propio hombre, el propio ser humano, a través del acto de contrición, que es una experiencia consigo mismo, que lo lleva a una transformación de la conciencia, una muerte simbólica, y lo va a llevar a una resurrección. Claro, una resurrección en vida. Esto de ninguna manera puede ser aceptado por la preceptualidad eclesiástica. ¿Por qué? Porque a la preceptualidad eclesiástica le importa única y exclusivamente señalarnos que la salvación, el ingreso al reino de los cielos, la vida eterna, se dará en el momento de nuestra muerte y en ese momento escatológico, que está significado también por el Apocalipsis, donde seremos juzgados para ver en qué lugar vamos a quedarnos. Si lo vemos desde esta perspectiva, esa pretendida salvación simple y sencillamente se queda no solamente en una promesa, sino en algo completamente inalcanzable. Lo que yo estoy mencionando de ninguna forma es o pretende ser una interpretación arbitraria de esta simbólica, sino una reflexión acerca del sentido profundo que las propias palabras evangélicas tienen para la tradición de nuestro pensamiento. Hablé del arrepentimiento, del acto de contrición, lo he comparado con la crucifixión por toda esa condición cruenta del propio acto del sacrificio y también lo he vinculado con la propia resurrección. Decía yo que la muerte es el primer mito con el que se enfrenta el hombre. Decía yo también que gracias a resolver este mito es que el hombre ha logrado el desarrollo, el progreso, se ha convertido en hombre histórico, etcétera. Y de cualquier manera, en el contexto del pensamiento cristiano, la salvación, la resurrección, ese momento en el cual el alma entraría en calma, queda prometido para un tiempo inabarcable e inalcanzable. Es al final de los tiempos. Los gnósticos, unos pensadores dualistas del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, para establecer más o menos un momento de influencia en el contexto de la región palestina, fueron en realidad los primeros teólogos del cristianismo. Y el planteamiento que ellos hacen justamente respecto a la salvación, respecto a la encarnación de Jesús, respecto a comprender los propios evangelios, tiene que ver justamente con esto que acabo de mencionarles. Para los teólogos gnósticos, para los teólogos del cristianismo gnóstico, todo hombre tiene que convertirse en Jesús. Todo hombre puede convertirse en Jesús el Cristo. Evidentemente, nosotros estamos acostumbrados, por esa delimitación de la preceptualidad eclesiástica, a comprenderlo de una manera completamente distinta. Incluso, asumir que cualquier hombre pudiera convertirse en Jesús, inmediatamente lo comprendemos y puedo
casi estar seguro de ello, que en esta sala está sucediendo esto, es prácticamente una blasfemia. Sin embargo, cuando somos capaces de introyectar el sentido simbólico mismo del Evangelio y actuar en consecuencia de ello, comenzamos a entender entonces también que la crucifixión, la última cena y la resurrección son vías de transformación para el propio ser humano. Acto de contrición, la crucifixión, la resurrección, que es regresar con una conciencia renovada, haber tocado el ámbito de lo sagrado, haberse unido a Dios. Si lo dijéramos en términos orientales, diríamos haber accedido al estado de nirvana. Y de esta manera no estoy haciendo ninguna analogía barata, ni mucho menos, ¿sí? Y finalmente comprender que somos justamente este cuerpo y esta sangre proveniente de lo sagrado. Esto es, por ejemplo, lo que los místicos medievales del cristianismo decían al señalar que el hombre tenía que retornar a su condición divina, que tenía que darse de nueva cuenta la divinización del hombre. Evidentemente que estos pensadores fueron perseguidos, quemados ellos o quemadas sus obras. Lo que yo dejo sobre esta mesa son estas interrogantes acerca de en qué medida somos capaces de comenzar a intuir e introyectar el sentido de un acto de contrición comprendido como crucifixión, que no únicamente nos entregue una conciencia culpígena o un solazarnos en el interior de una especie de martirologio permanente, suponiendo que de esta manera nos estamos pareciendo a Jesús en su sacrificio y en su tormento. Nos entrega una última cena, que es precisamente la conciencia de la transfiguración, es decir, estamos compuestos de lo mismo que está compuesto todo el universo, nada más que hemos adquirido una forma y hemos resucitado, es decir, por fin tenemos una conciencia. Una conciencia que se ha despojado exactamente igual que como lo puede señalar el budismo, del yo, del ego empírico, de un yo relativo, impermanente, transitorio, que es precisamente el que nos mantiene apegados a la materia. Con esto, no es que vaya yo a cerrar el momento del pensamiento cristiano, ni mucho menos, pero sí pretendo invitarlos a que si no lo han hecho, lean o relean los evangelios y comiencen a interpretarlos de otra manera. Comiencen a interpretar el sentido de las parábolas y busquen incluso en ellos si aquello que preceptualmente nos ha sido enseñado, en las iglesias católicas, por ejemplo, es también lo que viene en cada uno de estos evangelios. Hace un momento decía yo que los místicos cristianos fueron perseguidos por la autoridad religiosa, por la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Su pensamiento fue diluido, la intención era retornar al cumplimiento de los preceptos, al cumplimiento de la apariencia, la superficialidad litúrgica, en fin, y esperar el momento final de la salvación. Cuando hablamos de los sufis islámicos, cuando hablamos de los místicos del Islam, algo semejante ocurrió con ellos, porque el Islam, también pueblo del libro, cuya divinidad es la divinidad de Abraham, y que es también la de Moisés, y que es la divinidad de los cristianos, pues también se encargó esa autoridad religiosa del Islam, los ulamas, de establecer una preceptualidad. De tal modo entonces que no solamente la vida cotidiana, sino también una promesa de salvación se da en función del cumplimiento estricto de los preceptos, de la acción y la actuación a la letra de lo que el Corán señala. Lógicamente, ¿quién es capaz de cumplir de manera total cualquier precepto? Nadie.
Diríamos en primera instancia, nadie, porque somos humanos. Esta imposibilidad nos conduce inmediatamente otra vez a un sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo nos expulsa incluso de la propia colectividad a la que se pertenezca. Somos pecadores. Esto nos aleja en primera instancia de la relación con la divinidad y por lo tanto vuelve a instalar en nosotros el sentido de la muerte como un acabamiento terrible y una solución alejada de nosotros mismos. Quiero que quede claro, cuando hablamos de solución no me estoy refiriendo única y exclusivamente a una serie de acciones que puedan consolarnos, ni mucho menos, sino a la realidad que pueda transformarnos. Así pues, entonces, que en el interior del Islam también apareció la mística, aparecieron los místicos, que procuraron darle un sentido distinto, más elevado, más profundo, a la propia ley coránica y, desprendiéndose de ella, comenzaron a abordar la vía para regresar al origen, la vía de la unión con Dios, que es exactamente lo mismo que pasa en el cristianismo. Una experiencia religiosa en el interior del cristianismo inmediatamente, perdón por el término, este término utilitario, ¿verdad?, vincula al hombre con Dios, lo hace abrazarse a Él, fundirse y desaparecer en Él. Si atendemos a las palabras evangélicas, esto es estar en el Padre. Bien, la mística islámica tiene entre sus particularidades y en uno de sus aspectos y en uno de sus grupos, haberse hecho con la simbología de la religión persa, de la religión mazdeísta. Y elaborar entonces un cuerpo simbólico que diera respuesta justamente a las necesidades de salvación del hombre en el momento mismo de la existencia. Estamos hablando de experiencia mística, estamos hablando de experiencia religiosa, y en ese sentido tenemos que señalar, por ejemplo, lo siguiente. Para un sufi, la primera preocupación, sobre todo si es un discípulo, es alcanzar la capacidad de resucitar a los muertos. Esto puede sonarnos en primera instancia una especie de magia, una especie de acción de hechicería, porque ¿qué es eso de resucitar a los muertos? Si la ciencia nos ha confirmado, ¿verdad?, que nadie puede regresar de la muerte, a excepción hecha de Jesús el Cristo, que resucitó y subió a los cielos. Inmediatamente decimos sí, nos distinguimos, porque era Dios. Bueno, tratemos de comprender estas palabras en el interior del misticismo islámico. Resucitar a los muertos, y aquí quiero que pongan atención a la resonancia que puede tener incluso en nosotros estas palabras, es resucitar a los muertos para el espíritu. Para estos sufis chiitas, estos sufis que asimilaron los contenidos de la simbólica mazdeísta para vincularla al pensamiento islámico, al pensamiento religioso islámico, y por sobre la preceptualidad elaborar una mística, los muertos para el espíritu somos todos y cada uno de nosotros que estamos apegados a la materia. Todos y cada uno de nosotros que solamente cumplimos con los preceptos, todos y cada uno de nosotros que continuamos apegados a eso que reconocemos y que es lo que aparentemente es lo único que certifica nuestra existencia, el yo. Así pues entonces, que a través de la experiencia mística, la experiencia religiosa, a través de peregrinar en función de esa cartografía, de esos mapas que le va proporcionando su simbólica, el místico del Islam, que se ha tenido que separar de alguna manera del cumplimiento estricto preceptual,
repito, el místico del Islam, va accediendo cada vez y de mejor manera a otras formas de conciencia hasta finalmente acceder a la unión con Dios. Mencionaba yo hace un momento esta geografía simbólica, esta cartografía, esta vía del peregrinaje que lo va a llevar hasta la condición unitiva, y en el interior de esta simbólica vamos a encontrar lugares extraordinarios que tienen incluso la resonancia de aquellos relatos que en alguna ocasión hemos leído, por ejemplo, en las 1001 noches. Acceder a esos ámbitos donde la conciencia del yo encuentra a su ángel, es decir, al doble celestial de todo hombre, se lleva a cabo en las portentosas ciudades de Esmeralda. Es decir, estamos frente a una simbología, frente a un corpus simbólico que ha elaborado no solamente el camino, los paisajes, sino también las estancias en las que el alma va a habitar. Ahora bien, ¿qué significan todos y cada uno de estos paisajes? Los personajes que pueden aparecer ahí, las ciudades en las que se penetra, los ríos que se atraviesan, pues son estas formas de la conciencia, es decir, son todos y cada uno de los sentidos y aspectos que la vida personal tiene a efecto de ser resueltos. Podemos leer el relato sufi, ¿verdad?, en el que nos dice que el personaje cayó en trance o durmió, o durante el sueño, salió de su casa, echó a caminar y entró a algún lugar donde de pronto se le apareció un maestro, en fin. Hasta ese momento tenemos única y exclusivamente un relato literal. Pero el sufi bien sabe que esto comporta justamente aquellos aspectos de la condición humana de la que somos partícipes todos y cada uno de nosotros, que están ahí para ser resueltos. Todos son pruebas, todo es camino, todo son jornadas, todo es trabajo, todo es esfuerzo, hasta que finalmente el hombre abraza a su doble celestial, que es el ángel. Ustedes se dirán, bueno, ¿a cuento de qué viene esto que apresuradamente nos ha sido contado, que apresuradamente nos ha llevado de pronto de un lado a otro? Esto viene a cuento por lo siguiente. Estamos en unas jornadas sobre la muerte, el tránsito y la reencarnación. Una reencarnación que se entiende además de manera biológica. Una especie, si queremos verlo así en términos un tanto cuanto superficiales, una suerte de vida eterna, al menos eso puede comportar para la forma en que lo imaginamos. Y sin embargo, todos y cada uno de los elementos que podemos encontrar en la mística cristiana o en la mística islámica, todos los elementos que podemos encontrar en los aspectos narrativos de los textos evangélicos, en realidad están atendiendo a golpear la conciencia, me permito decirlo de esta manera, a regresarnos hacia el sentido de nosotros mismos a efecto de poder transformarnos. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque la promesa de salvación no es solamente una promesa que nos libre de pecados, es aquella que nos entrega la vida eterna, no una vida eterna para vivirla en lo sagrado, sino una vida eterna para vivirla aquí. ¿Y cómo? Justamente a través de establecer una relación distinta con la realidad y con nosotros mismos, al grado de adquirir eso que manejamos de una manera o de otra, indiscriminadamente, al señalar, alcanzar la paz. ¿Sí? Imaginémonos lo que es pensar o vivir sin temerle a la muerte. Así pues que considero que estamos sobre el tiempo. No sé si estamos todavía en tiempo o puedo hacer un cierre, ¿verdad? Así pues entonces que valgan estas palabras que son más que nada una especie de exhortación a efecto de comenzar a revisar nuestra propia tradición religiosa, nuestras propias tradiciones religiosas y
si estamos necesitados, porque de hecho así lo estamos, es un tiempo de angustia, es un tiempo de desamparo, así pues entonces que sí requerimos alcanzar o acceder a la paz, a esto que se llama incluso la transformación de la conciencia, también miremos hacia el interior de nuestra tradición, la tradición del pensamiento judeocristiano, y podamos revisar qué es lo que estas palabras significan para nosotros. Dice la parábola del hijo pródigo: mi hijo estaba extraviado y ha sido hallado. Mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Esta palabra tiene tal resonancia, pero puesta en la simplicidad de la propia parábola, significa: este hijo mío ha entrado al reino de los cielos, que es regresar al origen, que es regresar al Padre, porque se ha arrepentido, es decir, porque ha reconocido lo que Él es. No es que haya hecho a un lado todas las culpas, sino que ha reconocido lo que Él es y lo que este ámbito de lo sagrado, que es el reino de los cielos, significa, y por eso es que ha resucitado. Es un hombre nuevo. Lo dejo hasta aquí.